Hola a todas y todos, seamos bienvenidos a el tema del día de hoy, vinculado precisamente a las barreras arancelarias. Nos encontramos, en este caso, barreras comerciales. Nos encontramos abordando lo vinculado al comercio este tema, por supuesto, en el marco de ¿qué? Del comercio internacional. Pues bien, lo primero que tenemos que definir es el arancel. Entonces, según Alfonso J. Ramón Ballesteros, en el año 2001 estableció lo siguiente: es un impuesto, cuanto al arancel, con ocasión a la importación, cuya finalidad es añadir un componente adicional al precio del producto que se importa. Punto. De tal manera, como aquí, de tal manera que, en función de, en este caso, para hacerlo menos competitivo que los de la producción nacional. Bueno, ahí lo tienen. Estamos trabajando el día de hoy con Writer, todo lo vinculado a lo que es precisamente, en este caso, el trabajo, pues, en el marco del comercio internacional, tomando en consideración lo vinculado precisamente a las barreras comerciales. ¿Okay? Barreras comerciales. ¿Ok? Ahí va. Bueno, continúa pues Ballesteros en uno de sus libros de economía estableciendo las barreras no arancelarias. ¿Ven? Vamos a abordarlas. Barreras no arancelarias. Ok, no arancelarias. Okay, vamos a entonces, según ¿quién? Según Alfonso J. Ramón Ballesteros, en el año 2001 estableció, en cuanto a las barreras no arancelarias, en uno de sus libros de economía, fíjense lo siguiente, la importancia de ser cita, que es toda intervención estatal en la producción y el comercio, distintos a los aranceles, con el objeto de modificar los precios relativos de los productos y los flujos de comercio internacional. Ahí lo tienen, pues, cerramos comillas, estamos haciendo cita. Ok.
Ballesteros menciona algunas clasificaciones para explicarlas claramente. Dentro de ellas se encuentran, primero, las medidas para disminuir el volumen de importaciones, ¿ok? Barreras no arancelarias. En el primer aspecto nos encontramos, fíjense lo siguiente: clasificaciones para ser explicadas claramente. Esto está vinculado ¿a qué? A las barreras no arancelarias. Ya dijimos que es toda intervención estatal en la producción y el comercio, distinto a los aranceles, con el objeto de modificar los precios relativos a los productos y los flujos de comercio internacional. Se puede interpretar que no son más que medidas como pruebas, certificación o simples obstáculos burocráticos que tienen el efecto de restringir las importaciones y tienden a elevar los bienes importados. Menciono una clasificación para ser explicada claramente. ¿Okay? Estamos hablando de qué? De las barreras no arancelarias. ¿Okay? Clasificación. Vamos con la primera entonces. 1. Medidas para disminuir el volumen de las importaciones. Estas a su vez se clasifican en la siguiente. ¿Okay? Contingentes a la importación, la cual son restricciones cuantitativas. ¿Ok? A la importación, que consiste en poner limitaciones a las posibilidades de importar. Seguimos entonces con la siguiente, la cual sería restricciones voluntarias a las exportaciones. Nos dice así: consiste en que un país exportador decide voluntariamente limitar la cantidad de mercancía al país importador. Repito, consiste en que un país exportador, es decir, el que exporta, voluntariamente limita la cantidad de mercancía al país importador. En este caso, estas se diferencian. ¿Por qué? Porque es su carácter voluntario. ¿Ok? Es decir, hay una limitación del país exportador. Pero ¿qué pasa? Limitación del país exportador. Pero ¿qué pasa? Tiene la característica de que es de tipo voluntario. Seguimos entonces con lo vinculado a la segunda clasificación, que dice así. Vamos a poner un punto aquí. La segunda sería barreras técnicas y sanitarias. ¿En qué consisten? Vamos a explicarlas. Son un conjunto de normas que buscan poner estándares de calidad a los productos objeto de comercio y que estos cumplan con unas condiciones sanitarias y ciertas características técnicas necesarias. Entonces fíjense, la calidad, ¿en función de qué? En función de los aspectos técnicos, y sanitarios. ¿Ven? Ahí lo tienen. Entonces, dentro de las barreras sanitarias se pretende la limitación del uso de colorantes y pesticidas
en ciertos productos de consumo. ¿Ok? Entonces vamos a hablar aquí de sanitaria. Nos habla de lo siguiente: limitación. En un primer momento esa es la palabra clave: limitación del uso de colorantes. ¿Y qué más? Y pesticidas de ciertos productos de consumo. Ahí lo tienen. Ahora, barreras. Vamos con las técnicas. Barreras técnicas. En cuanto a las barreras técnicas, se obliga a adaptar un producto a las normas técnicas del país de destino. Se obliga a adecuar o adaptar un producto a las normas técnicas del país destino, es decir, es del país importado. Por otro lado, según la clasificación que se le da a los tipos de empresas, vemos pues que muchas de estas empresas pueden estar vinculadas y tener de alguna manera un tipo de actividad, sea una empresa privada, como nos dice la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, ¿okay? La cual por supuesto establece la empresa privada mixta social, ¿okay? Entre otras, comunitaria también, muy importante. Ahora fíjense, ahora Ballesteros nos habla de lo que es un producto. Esto es importante, muy importante. Según Ballesteros, vamos a hablar de Ballesteros. Ballesteros nos relata lo siguiente. En cuanto a producto nos dice algo bien interesante. Venimos haciendo cita de Ballesteros. Él establece lo siguiente. Abrimos comillas: no es más que un objeto tangible o intangible sobre el cual se aplica el esfuerzo mercadológico, es decir, de mercadeo, para ser comercializado en un mercado dado. ¿Okay? Y es lo que se ofrece y razón, de ser de la organización. Bueno, fíjense ustedes, nada más y nada menos, Ballesteros aquí nos relata que el producto nos viene a dar algo así como la misión de la empresa. ¿Ok? Nada más y nada menos. ¿Ok? Imagínense ustedes. Ahora bien, veamos pues lo vinculado, algo trascendental para nosotros. El producto, hay algunas personas que definen en su empresa el producto según su propia personalidad. Hay personas que, por ejemplo, les gusta, por darles una idea, las motos, y entonces las motos Vespa, y entonces terminan usándolas, y con el paso del tiempo se enamoran de esas motos Vespa y montan una organización donde venden motos Vespa y después los repuestos, y se diversifican, y el producto es uno, pero están diversificados porque inclusive pueden llegar a tener plantas, pero en función de sus motos Vespa, plantas de producción. Ahora veamos definición del sistema SITME. ¿Qué es el sistema SITME? Es el sistema de transacciones con títulos de moneda extranjera. ¿Ok? Eso sería la significación.
Ahora, como tal, las siglas. Ahora, en cuanto a su significación, es un sistema administrado y controlado por el BCB. ¿Ok? Veamos, es un sistema administrado y controlado por el BCB, que es el Banco Central de Venezuela, a través del cual se compran y venden en bolívares títulos de la deuda pública denominados en divisa. Entonces nos dice así, cerramos aquí el punto. Ok. El BCB define los conceptos y montos maximizados autorizados y asigna un monto diario de títulos para cada banco, el cual es distribuido a través del sistema. Por su parte, los clientes, personas o empresas que deseen realizar operaciones a través del SIME deben inscribirse en el sistema como tal, que es un registro de usuarios del sistema de transacciones con títulos de moneda extranjero denominada RUSITME. ¿Ok? Entonces veamos el otro sistema, RUSITME. ¿Ok? Dice así: es un registro de usuarios del sistema de transacción con títulos en moneda extranjera. Esta sería de alguna manera su sigla. Bueno, ahora bien, habiendo abordado un poco lo que son las definiciones, las conceptualizaciones, vamos en este momento a tomar en consideración el cuadro que hemos denominado, hemos abordado como Balance Scorecard de Norton y Kaplan. ¿Okay? El sistema Balance Scorecard busca la armonía en cuáles aspectos. Bueno, finanzas, procesos, clientes y recursos humanos. ¿Ok? Finanzas, cliente, proceso y recursos humanos. Pues bien, vamos ahora, habiendo definido el aspecto básico, vamos a abordar la construcción de este cuadro. Vamos a tomar en cuenta 1, 2, 3, 4 columnas. ¿Ok? Y vamos a abordar 6 filas. 4, vamos a abordar 5 filas. Ahí vamos. Allí está. Excelente. Muy bien. Aquí lo tenemos automatizado. Entonces, vamos a centrar esto. Ahí va. Y por supuesto nuestro tema del día de hoy lo vamos a abordar en el marco pues del comercio internacional. Vamos a... Ok, unimos las diferentes filas, ¿okay? Con esta opción tan particular de Writer como es unir. Y vamos a abordar entonces, vamos a escribir comercio internacional, que es nuestra materia, y en el marco de ese comercio internacional, barreras comerciales no arancelarias. Ahí lo tienen. Pues bien, vamos a alargar este cuadro.
Vamos a alargarlo y veamos algunos aspectos de esta tabla importantes. Vamos a ver la altura, vamos a definirla en 1, ahí está. Ok, muy bien. Aquí sí podemos utilizar más espacio. Vamos ahora pues a construirlo. Ya tenemos la base, aquí se escribe, ya tenemos el tema. Ahora viene que familia de indicador. ¿Okay? Estamos llenando lo que es precisamente la columna. Después viene el indicador y por último el ítem o pregunta que vamos a hacer. Importante. Ítem. Ok. Bueno, vamos a utilizar el orden que tenemos. Finanzas. Siempre digo que en algún momento tendremos que imponer en el mundo un cuadro de balance scorecard que aquí en un primer momento tome en cuenta medio ambiente, pero en los tiempos actuales a nivel de empresa, finanzas es considerado el primer elemento de mayor importancia, mayor significación. Bueno, después entonces tenemos lo vinculado al cliente, proceso y recurso humano. ¿Ok? Entonces veamos esto aquí. Veamos en detalle. Vamos a eliminar. Muy bien, excelente. Writer, tremendas funcionalidades de Writer. Ok, veamos entonces cuánto finanza. Esto aquí se puede tranquilamente dividir. Ok, dividir. Dividir. Veamos esta opción. ¿Qué tal? Sí, buena la opción, excelente. Precisamente esta es la opción que queremos. Normalmente se trabaja aquí ingresos y egresos. Aquí vamos a dividir esto. Vamos a usar esta opción tan buena de que nos da Writer de dividir. Y vamos a seguir aquí. Ok, ahí va. Excelente. Si divido aquí, tengo que dividir también aquí. Divido. Ok, vamos a dividir. Y dividimos aquí. Vamos a dividir esta celda. ¿Qué tal nos queda? Vamos mejorando, excelente.
Bueno, en cuanto a cliente, hemos venido manejando que hay un cliente que es interno y hay un cliente que es externo. En cuanto al proceso, se puede hablar aquí en el proceso de importaciones, que es lo que nos compete el día de hoy, y se puede hablar de exportaciones. En cuanto En cuanto a recursos humanos, se habla en recursos humanos de, por ejemplo, aspectos como el adiestramiento. Se habla en recursos humanos de los procesos vinculados a sueldos y salarios, cómo han variado estos indicadores. Eso puede estar asociado en algunos casos a la motivación, por ejemplo, si se toma en cuenta a los trabajadores cada año, un incremento. Algunas muy buenas empresas del mundo incrementan anualmente un 30% a sus trabajadores sobre el salario, imagínense ustedes. Y bueno, compañeras, todos los que nos están viendo el día de hoy, vamos a abordar precisamente, por supuesto, el ítem es la pregunta que se hace con respecto a este indicador. Entonces pudiéramos abordar un tipo de pregunta así estilo, digamos, estilo indicadores de productividad. Vamos, por ejemplo, a decir lo siguiente. Vamos a abordar cómo han sido las importaciones en los últimos, cómo han sido las importaciones en los últimos 5 años. Y en cuanto a las restricciones, fíjense cómo podemos ir construyendo esto de manera muy buena. ¿Ves? ¿Cómo han sido? Allí no tenemos. Vamos a hacernos una pregunta muy interesante. ¿Cómo ha sido durante los últimos 5 años las importaciones? ¿Ve? ¿Cómo han sido pues esas importaciones durante los últimos 5 años? Aquí tenemos cerrando, muy bien. Aquí está, cierro aquí y cierro aquí. Ahora bien, fíjense algo. En el marco precisamente de lo vinculado, sueldos y salarios. Fíjense cómo han evolucionado, vamos a llamarlo así, durante los últimos 5 años las importaciones, bien sea como país, bien sea como empresa, etcétera. Ahora, esto es bien interesante. Ahora fíjense lo siguiente. En el marco de las medidas para disminuir el volumen de las importaciones como país, estamos hablando aquí entonces cómo han evolucionado durante los últimos 5 años las importaciones como país. Pero ahora vean esto. En cuanto a las medidas para disminuir el volumen de las importaciones que nos habla Alfonso J. Ramón Ballesteros en el año 2001. Fíjense que estamos utilizando Balance Scorecard
que es de Norton y Kaplan, pero combinado con Alfonso Ramón Ballesteros. Entonces, contingentes a las importaciones. ¿Ve? ¿Cómo han sido las contingencias a las importaciones? ¿Ve? ¿Cómo han sido las contingencias a las importaciones en los últimos 5 años? ¿Ve? Y aquí, ¿qué tendríamos que responder? Aquí precisamente tendríamos que responder lo vinculado ¿a qué? Lo vinculado precisamente, allí viene, ahí está, lo vinculado a la contingencia, es decir, la restricción cuantitativa a la importación, que consiste en poner limitación a la posibilidad de importar, que ya lo mencionamos anteriormente. ¿Ok? Allí está, y aquí cumplimos con este signo. Muy bien, ven cómo se va construyendo el cuadro, qué interesante. Pudiéramos tranquilamente abordar el otro concepto. Tranquilamente pudiéramos decir lo siguiente: ¿cómo han evolucionado las restricciones voluntarias a las exportaciones como país en los últimos 5 años? ¿Ok? Fíjense qué interesante cómo ya vamos dándole forma a esto. Por supuesto, tendríamos que responder estas preguntas, tendríamos que aplicarlas, responderlas, ¿ok? Y debemos pues estar en condiciones claramente para abordar las respuestas y por supuesto procesarlas a través de gráficos, que sería lo ideal. ¿Okay? Entonces, fíjense qué bonito y qué interesante este cuadro Scorecard, que comenzó de una manera muy humilde, pero que ya tenemos el formato, ¿okay?, para continuar trabajando muchos otros temas. ¿Okay? Entonces fíjense que aquí el día de hoy, en el tema vinculado a barreras comerciales no arancelarias, estamos orientándonos a la parte de las importaciones como país, y en el marco de Balance Scorecard, tomando en consideración a este autor tan relevante como lo es Alfonso Ramón Ballesteros en el año 2001, que nos estableció esta serie de conceptos. Entonces hemos abordado precisamente estos temas, y no solamente los hemos abordado, sino que los hemos conceptualizado, como vamos a ir resumiéndoles por aquí. Los vinimos conceptualizando en la página anterior, ¿okay? Y estas conceptualizaciones, ¿qué hicimos con estas conceptualizaciones? Bueno, de alguna manera la llevamos al sistema de gestión. ¿Para qué? Para poder gestionar dichos procesos, en este caso como país. Bueno, recuerden, soy el magíster Oscar Correa Miranda. El día de hoy abordamos conceptualizaciones, sistema de cuadros de indicadores basado en el modelo Scorecard. Recuerden, soy el magíster Oscar Correa. Mi correo, por supuesto, conocimiento2@hotmail.com, para cualquier duda, inquietud o idea que podamos aclarar. Muchísimas gracias por su atención. Muchas bendiciones.